¿no? Entonces, en lo que me muevo, vamos a, busquen en el capítulo, hay un capítulo que habla de contadores y, busquen el diseño de contadores, ¿ok? Y mientras, no sé si alguien me quiere platicar acerca de lo que encontró del diseño de contadores. Que finalmente ahí le digo es para reforzar. Este, ¿Sí lo tienen? Creo que es el capítulo, bueno, no me acuerdo, les mentiría. Busquen el capítulo diseño de contadores. Bueno, más bien el capítulo contadores, el apartado diseño de contadores. ¿Sí, ya lo encontraron? Ya, profesor. Es página 499. ¿El capítulo o el diseño? Les debe parecer una cosa. El capítulo es contadores, ajá. Y aparte diseño de contadores síncronos. En la Síncronos. 499. Ajá. Ok, gracias. Entonces, ¿nos puede decir qué dice en la primera parte, o sea, el primer paso de ese diseño? ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy, permítanme. El primer paso es hacer un diagrama de estados. El paso 2, tabla. Ok. El primer paso es el diagrama de estados. Si notan ese diagrama de estados, viene ahí con un pues dice la explicación, ¿no? Entonces, por eso les mandé el libro y me gusta este libro porque viene muy bien explicado de ese tema. Entonces, el primer paso es un diagrama de estados. ¿Qué es el diagrama de estados? Pues me dice que cuál es el comportamiento de mi dispositivo secuencial. En este caso habla de contadores, pero aplica también para algunos otros. Entonces, me dice cuál es el comportamiento tanto en el estado presente, que es donde está el circulito de inicio, por ejemplo, el primer estado, 000, estado presente. Y también me dice el estado siguiente, o sea, ¿qué va a pasar cuando ocurra un pulso de reloj después? Cambia al siguiente estado, que es el 001. ¿Ok? Ese es ahora sí que la variante cuando hablamos de circuitos secuenciales. Aparece algo que se llama diagrama de estados, ¿se acuerdan? En circuitos combinatorios no tenemos eso, en circuitos secuenciales sí, tenemos el diagrama de estados. Entonces me dice más o menos qué va a pasar tanto a nivel de estado presente como a nivel de estado siguiente. Ahora sí, el número 2, por favor. Tabla del estado siguiente. Tabla del estado siguiente o tabla de estados simplemente se llama. En la tabla de estados yo voy a vaciar la información que generé con el diagrama de estados y lo voy a, lo voy a poner también, si se dan cuenta viene estado presente o estado actual y estado siguiente. ¿Sí lo ven? ¿Tienen dudas? Me dicen.
¿Tienes dudas? No, profesor. No, profesor. No, maestro. Profesor, en esa tabla del listado siguiente de fuerzas tiene que ser en código GRI o puede ser normal. Profesor, se le está yendo el internet. Se escucha muy entrecortada su voz. Profesor, no lo escuchamos. Profesor, no lo escuchamos. ¿Cuál es el chiste del diseño de contadores? Bueno, es que tengo que Bueno, ahora sí ya me escuchan. Sí, profe, ahorita ya sí. Sí, profesor. Ya, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? No escuchamos nada. Nada. Nada, No, pero profesor. ¿hasta dónde? Hasta ahorita. No, o sea, al Bueno, principio, ¿no escucharon cuando venía diciendo de los estados? se quedó en cuando dijo que la tabla tenía tanto estado actual cuanto estado siguiente. Hasta ahí yo escuché, no sé si lo demás también. Por eso está ahí, o sea, la tabla es como vaciar lo del diagrama de estados hacia hacia la tabla. Nada más que, bueno, es más específica. Y les decía, el chiste del diseño en este caso de contadores, dices, bueno, ¿y por qué voy a diseñar un contador si ya existe? En el capítulo, en ese mismo capítulo, de hecho, habla de los contadores que ya están, de ser así hechos de circuito integrado, habla del 74 al 93, del 163, son contadores que ya existen, pero por ejemplo existen en forma binaria, se van contando 0, 1, 2, 3, 4 hasta su cuenta máxima. Y en el caso de este ejemplo de diseño, les está diciendo que se requiere un contador de código Gray. Esa es una de las variantes. Sale el contador de código Gray. ¿Por qué? Porque ya no va a ir en orden 0, 1, 2, sino en este caso, de acuerdo al código Gray, recordemos que era que solo varía un bit a la vez. Entonces va 0, 1, 3, 2. Entonces ya no sigue una secuencia binaria. Entonces, en el mercado no hay contadores que no sigan una secuencia binaria, todos los contadores son binarios, entonces van o de forma ascendente o de forma descendente de uno en uno. Entonces, por eso se requiere muchas veces el diseño y por eso estamos viendo este pequeño tema. Ya mañana en su práctica ustedes van a verificar pues la operación de un contador
Ahora sí, como si fuera un contador comercial, ¿no? De forma, del 7493, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quedamos que estábamos en la tabla de estados, ¿ok? ¿Puede leer el que sigue, compañera, por favor? Tabla de transiciones de los flip-flops. Léalo, por favor. La tabla 8.8 es una tabla de transiciones de flip-flop JK. Se enumeran todas las posibles transiciones de salida, mostrando cómo evoluciona la salida Q del flip-flop al pasar de los estados actuales a todos los estados siguientes. QN, que es el estado presente en el flip-flop antes de un impulso de reloj. Q a la n-1, a la n más 1 es el estado siguiente, después de un impulso de reloj. Para cada transición de salida se indican las entradas J y K que dan lugar a las transiciones. Las X indican condiciones indiferentes. La entrada puede ser 1 o 0. Al diseñar el contador, se aplica la tabla de transiciones a cada flip-flop del contador, la cual está basada en la tabla del estado siguiente, tabla 8.7. Por ejemplo, para el estado actual 000, Q0 pasa al estado actual 0 al siguiente, que es 1. Para que esto ocurra, J0 tiene que ser 1 y es indiferente el valor que tome K0. J0 igual a 1, K0 igual a X, como se indica en la tabla de transiciones. A continuación, el estado actual Q1 es 0 y permanece en 0 en el estado siguiente. Para esta transición, J1 es igual a 0, K1 es igual a X. Por último, el estado actual de Q2 es 0 y permanece en 0 en el estado siguiente. Por lo tanto, J2 es igual a 0 y K2 es igual a X. Este análisis se repite para cada estado actual definido en la siguiente tabla. Gracias. Entonces, fíjense, hasta el diseño con la transición, con la tabla de estados, no se sabía todavía con qué flip-flop se iba a diseñar. Hasta este tercer paso es cuando se dice, bueno, ¿con qué flip-flop lo voy a diseñar? Recordemos que habíamos dicho que con cualquier flip-flop se puede diseñar cualquier secuencial. Lo único que pasa es que se prefieren ciertos flip-flops para algún dispositivo en particular. En este caso, por eso lo ponen con JK, porque se prefiere para el diseño con de contadores, porque ocupa menos circuitería, pero no quiere decir que sea el único. Entonces, en este punto 3 digo, bueno, ¿con qué lo voy a diseñar? Con flip-flop JK, ok. Entonces voy a tomar la tabla de transición del flip-flop con el cual lo voy a diseñar. Esa tabla de transición ya existe tanto para el JK, para el T, incluso para el SR, aunque no hay comercial, pero sí existe. ¿Sí? En la cual me va a decir cómo se va a comportar. ¿Qué es lo que estoy buscando? Bueno, para que mi contador funcione, lo que necesito es no solo los flip-flops, sino una circuitería que se le conecta a las entradas, circuitería en forma de compuertas y circuitos combinatorios, se le conecta a la entrada para que pueda hacer esos cambios de estado y con cada pulso de reloj vaya comportándose de manera de la cuenta que yo quiera. Entonces, lo que estoy buscando es qué le voy a conectar a la entrada. Por eso la tabla de transición lo que hace es decirme, de acuerdo a las salidas, que son Q0, más bien el estado presente Q y el estado siguiente QT, qué es lo que tengo que tener en la entrada. Y ahí voy a tener 0 no importa 0, en este caso del flip-flop JK. En el caso del flip-flop, si fuera otro, el T, el D o el S, lo que sea, en ese caso, tiene otra tabla. Y bueno, el JK, como es el que tiene dos entradas, pues van a encontrar dos
Dos entradas, uno para J y otro para K. En el caso del T y el D, pues solo van a encontrar una entrada. Van a encontrar la misma Q y Q estado presente y Q estado siguiente, pero una sola entrada. T o D. Ok, ¿me lee el cuarto, por favor? Mapas de Carnot. Los mapas de Carnot se utilizan para determinar la lógica requerida para las entradas J y K de cada flip-flop del contador. Se debe utilizar un mapa de Carnot para la entrada J y otro para la entrada K de cada flip-flop. Este procedimiento de diseño, cada celda del mapa de Carnot representa uno de los estados actuales de la secuencia del contador enumerados en la tabla 8.7. A partir de los estados J y K de la tabla de transiciones, se introduce un 1, un 0 o una X en cada celda de la tabla correspondiente del estado actual, dependiendo de la transición de la salida Q de cada flip-flop en particular. Para ilustrar este procedimiento, se muestra en la figura 8.29 dos valores de entrada de ejemplo para las entradas J0 y K0 del flip-flop menos significativo, Q0. Los mapas de Carnot completos de los tres flip-flops del contador se muestran en la figura 8.30. Las celdas se agrupan tal como se indica, obteniéndose las expresiones booleanas correspondientes para cada grupo. Ok, gracias. Permíteme tantito.
Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En el paso número 3. Dice, no me deja entrar en la llamada. Pues yo no lo sé, porque a mí tampoco. Ok, entonces, el paso número 3, decíamos que se define que ¿sí me escuchan? Profe, No, nos no. quedamos en el 4. Sí, profe. Por eso, en el 3 se define el tipo de flip-flop, ¿sale? Con la tabla de transición voy a hacer el paso número 4, que es ir definiendo qué circuitería le voy a meter, pero para eso tengo que hacer una tabla de verdad, como si fuera todo un diseño de combinatorios. En el procedimiento que viene ahí, no les dice cómo sale en la tabla de verdad, nada más les describe ahí unos ejemplos y ya después ya se pasa, si lo analizan, ya después ya se pasa a la tabla de verdad, ya de cada uno de los flip-flops, dice J0, K0, J1, K1, J2, K2. ¿Y de dónde salió? Pues de la tabla de transición, por ejemplo, hago primero para Q0. Digo, a ver, Q0, estado presente o estado actual y estado siguiente. Ah, dice 0, 0. Entonces me voy a la entrada del flip-flop, a la tabla de excitación y me dice, bueno, cuando tengo Q, estado presente o estado actual en 0 y estado siguiente en 0, ¿qué tengo que ponerle? Ah, 0 no importa. Ok. Entonces pongo 0 en J, no importa en K. Ah, si tuviera yo Q de estado actual 1 y de estado siguiente 1, ¿qué tengo que poner? No importa 0, o sea, en J no importa y en K 0. Eso para el Q0. Luego me voy con Q1 y hago J1, K1. Luego para el Q2 y hago J2, K2. Eso es de donde salen esas, ya las tablas para mapearlo. Y bueno, ya teniendo las tablas de verdad, pues lo paso a un mapa, considerando como Q0, 1 y 2 como variables, y lo intento reducir. Y entonces ya me salen las ecuaciones que aparecen ahí, esas sí ya me las pone, las ecuaciones para J0, para K0, para J1, K1, J2, K2. Y pues ya hago el diagrama. Ya me sale, por ejemplo, ahí más adelantito ya tienen el diagrama. Sale, por ejemplo, para J0, no sé, hora exclusiva con de Q0 y Q1. Las Q las tomo de las mismas salidas de los flip-flop. Acuérdense que ese es ahora sí que la variante respecto a los circuitos combinatorios, que los secuenciales los puedo retroalimentar. Entonces, si me dice J0 es igual a Q0 más Q1 negada, pues tomo de las salidas del flip-flop, las retroalimento, las paso por la compuerta y las meto a la entrada correspondiente que me diga la ecuación. Y entonces me resulta ese circuito, ¿ok? El circuito ahí que tiene 3 flip-flop. ¿Por qué tiene 3 flip-flop? Porque, bueno, dijimos son 8 estados, ¿sí? 2 a la 3. Si necesitara yo más estados, tengo que añadir un flip-flop más hasta 16. Y si tengo otro más, tengo que otro flip-flop más hasta 15, hasta 32. ¿Ok? Entonces, esa es la variante. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Les digo, esto se hace nada más cuando quiero diseñar un contador o más adelante vamos a hacer máquinas de estado que no cumpla con el estándar de un contador binario. Si quiero un contador binario o algún otro tipo de contador que sí existe en el mercado, pues no tengo por qué diseñarlo. Ya está hecho. Y bueno, lo otro que vimos fue la parte de que les dejé de cómo se diseña con programables. ¿Alguien lo encontró? Aparte de la compañera. ¿Naiden lo encontró? Solamente las bases, pero así el proceso como el anterior, como tal, no. Solamente las bases. No, pero a ver, ¿qué encontró? Es que es lo que quiero que sepa. Ese libro también trae una parte al final, pero Sí. quiero ver que vean, que me digan Bueno, qué por encontraron. lo que pues investigué,
es esperar pues el primer cero de la secuencia, esperar el segundo cero de la secuencia. Paso número 3, esperar el número 1 u otro de la secuencia y luego activar la salida. Y también me dice que el VHDL es un lenguaje de descripción de circuitos electrónicos, que tal cual no es una forma de programación, sino de descripción de lo que quieres que hagan, que tienes que ser muy explícito. Y para eso tienes que pensar en puertas y en biestables, no en variables y funciones. Sí, ok, gracias. Bueno, sí, más o menos esa era la idea, que tuvieran una idea de que también se puede hacer por medio de un lenguaje, pero que finalmente el lenguaje es un poco diferente al lenguaje de programación normal. ¿Qué mañana? Entonces sí, la idea del lenguaje de descripción se llama del lenguaje, aunque es un lenguaje de programación, les digo, al final ahí habla, ese libro también habla de programación. De hecho, desde los combinatorios, les da algunos ejemplos de programación y les habla de los CPLDs y los FPGAs, que son los dispositivos que encontramos actualmente como programables. Todavía existe unas GALs que por ahí son más que nada para motivos escolares. Ya no se venden para diseño porque son muy restringidos. Hoy en día existe el CPLD y el FPGA, que son dos dispositivos. CPLD significa dispositivo lógico programable complejo y el FPGA significa arreglo lógico programable de compuertas, que son los dos que existen hoy en día para hacer una programación. ¿Cuál es la ventaja? Que puedo tener otra vez dispositivos que no existen. Por ejemplo, si quiero ese contador que diseñamos, si quiero que se vea ya la cuenta como una numeración en decimal, pues tengo que ponerle el decodificador y luego el display de 7 segmentos. En cambio, con un programable podría yo hacer tanto el diseño del contador más el decodificador en un solo dispositivo y ya nada más sacarlo al display de 7 segmentos. De hecho, si ustedes buscan en internet, denle ahí cualquier buscador, pónganle CPLD o FPGA y aparecen las tarjetas, denle en la imagen y aparecen las tarjetas de desarrollo. Algunas son muy básicas, nada más traen el CPLD y y un puerto y su conexión a USB, y otras ya traen hasta display, traen LEDs, traen deep switch de entrada o push buttons de entrada, para que hacerlo pues más, que no tenga yo que conectarle nada. Entonces eso lo hace todavía más funcional porque yo puedo tener en un solo integrado varios dispositivos que de otra manera los tendría yo que conectar o interconectar individualmente. Entonces, el circuito programable, pero ese es genérico, ahí lo tengo, ¿no? Ese así está en blanco, ¿no? Imagínense una memoria. ¿Qué va a tener ese dispositivo adentro? Bueno, tengo que usar un lenguaje de descripción, en este caso se llama VHDL Verilog, y lo programo. Normalmente el fabricante me da el software de programación, les digo, el compilador, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, C, que normalmente no me pongo a ver quién hizo CodeBlocks o DevC. Aquí sí, porque si el fabricante hace, por ejemplo, Altera, hace un FPGA, me va a dar el software de programación para el FPGA de Altera. El Xilinx me va a dar la programación del CPLD de Xilinx, que finalmente es un lenguaje, o sea, sí se entiende, pero digamos nos lo dan los fabricantes. Y bueno, la tarjeta de desarrollo ya trae el programador, es decir, yo escribo mi código pensando en entradas y salidas, luego escribo el código pensando en qué va a ser un contador, bueno, va aumentando cada vez que entra la señal de reloj, y finalmente lo programo, es decir, ya que tengo el código compilado, ya lo simulé, ya lo
ya no tiene errores de sintaxis, entonces lo bajo a la tarjeta por medio de un programador y entonces sí, ya ese dispositivo ya tiene un propósito, ya no está en blanco, ya tiene un propósito que es lo que yo programé. Normalmente las tarjetas ya traen el programador, no es que lo tenga yo que quitar y ponerlo primero a programar y luego lo pongo en el circuito, no, ya la tarjeta trae el mismo programador, para eso a veces traen la conexión USB para usar el programador y ya después ya nada más es para que funcione la alimentación. Algunos traen una pila para quitarle el programador y que funcione de manera independiente. Y bueno, eso es lo que está predominando hoy en día con los dispositivos programables. Un FPGA yo puedo tener tan complejo un circuito como un microcontrolador. Obviamente es un poco más complejo y hay que meterle la instrucción y todo, pero sí se puede. Y puede ser algo tan sencillo como unas compuertas, un pequeño decodificador, etc. Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que yo elijo? Pues depende de mis necesidades. Por ejemplo, ahorita para su aplicación final, ¿cuál van a ocupar? Pues hay que ir viendo, hay que ir analizando que me provee mi simulador. Si quisieran usar un circuito programable, también podría hacerse. Nada más que tendrían que aprender a entender el lenguaje de programación, porque pueden encontrar el programa en internet y decir, a ver, prográmame un semáforo. El chiste es que le entiendan para que me lo expliquen, pero de que se puede, se puede. Entonces, en ese libro les voy a pedir que estudien la parte de los programadores, de los contadores. Echen una ojeada a todo el capítulo de cómo habla de los contadores, de los que ya hay comerciales. Y y también, bueno, cómo se muestra la operación de un contador. También puede, en los secuenciales, puede aparecer algo que dice ahí como diagramas o cartas de tiempo. Que no es otra cosa más que en base a la señal de reloj, me muestra cómo está el comportamiento de las salidas, también como si fuera una señal de reloj, de ese contador o de ese dispositivo secuencial. Entonces es muy común que en el simulador ya no solo me dé la salida de las compuertas, como en las compuertas, ¿no? Que decía, si le pongo 00, ¿qué me sale? Pongo 01, ¿qué me sale? No, me da esa carta de tiempo y yo defino más o menos cuántos pulsos de reloj. Ah, dame la carta de tiempo en los primeros 5 pulsos de reloj. Ahí me da la salida. Ah, pues si sé que mi contador tiene 8 estados, bueno, dame los 8 estados del contador y ya me da ahí la salida. ¿Sí? Normalmente los simuladores traen eso para que lo contemplen y traten de buscarlo mañana que van a hacer la práctica del contador. A ver si pueden encontrar las cartas o diagramas de tiempo para que sea más explícito el circuito secuencial, porque así ya me voy referenciando en base a la señal de reloj. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, maestro. No, profesor. ¿Mande? Por el momento ninguna. No, ninguna, profe. No, el día del examen, ¿no? Bueno, entonces una disculpa por la tardanza, por hacerlo así demasiado rápido. La idea es era mostrárselos paso a paso, pero bueno, por eso ya les compartí el libro. Ahí viene, incluso les sirve, ahí trae una aplicación de semáforo, trae algunas cosas más. Les sirve para su aplicación final. Échenle una ojeada y si tienen dudas, la próxima clase lo checamos. Mañana les digo, a su práctica van a simular el comportamiento de un contador ascendente-descendente, el 7493 o el que encuentren por ahí en algún simulador o video. Y cómo funcionaría tanto de manera ascendente o descendente. ¿Ok? Y bueno, la otra clase ya, si tienen dudas, aclaramos. Traten de hacerlo, fíjense. Traten de reproducir el ejemplo, pero ahora usando un flip-flop T. Lo único que los dos primeros pasos son iguales, eso así, déjenlo. A partir del paso número 3 van a cambiar, en lugar del JK, van a usar un flip-flop T. Van a cambiar, obviamente cambia la tabla de excitación y entonces van a cambiar las ecuaciones de salida. Si no lo pueden reducir, bueno, déjenlo así con las ecuaciones de salida, pero traten de hacerlo para el flip-flop T. Esa va a ser su tarea
de este diseño de contadores a partir del paso 3, 4 y pues que lleguen al diagramita, ¿no? Nada más así de manera teórica. No tienen que simularlo ni nada, nada más que lleguen al diagrama de forma teórica. Si tienen problemas o no les sale, pues denme lo que hayan podido hacer y lo revisamos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguna, profe. Todo bien. Ninguna, profe. Ok, bueno, entonces, si no tienen dudas, pues bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, profe. Sale, profe. Entonces, buen fin. Hasta Ah, luego, bueno, profesor. Gracias, hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego. aún no actualiza Hasta las luego, profe. calificaciones, ¿verdad? ¿No actualizan qué, perdón? Las calificaciones, las correcciones, ¿verdad? ¿Aún no las actualiza? No, hasta mañana. Ok, ya. Es que me asusté, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta Tenga luego. muy buen día. Buen fin de semana. Suerte. Hasta luego, profe.